Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Buenos días, Miran, ¿cómo va? Hola Agustín, ¿cómo andás? Todo bien, con una semana media lluviosa, creo que por toda Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, por lo menos me parece que llovió bastante, pero bueno. Este episodio que tenemos el día de hoy es un poco diferente al último, que si no lo escucharon recomiendo que lo escuchen y también recomiendo que compartan a sus conocidos porque eso nos ayuda un montón. La diferencia que hay con el episodio anterior es que el episodio anterior quizás tenía más datos duros, era más un análisis sobre lo que nos habían dejado las generales y todo lo que eso llevaba. Este episodio es distinto, es una cuestión más de un enfoque, si se quiere, de comprensión de cosas Analítico. y de títulos, sí, más analítico, cualitativo, si se quiere, de comprender fenómenos y palabras o frases, nociones que se manejan en el discurso político. Que te digo, creo que los próximos van a ser bastante así hasta el balotaje, porque intuyo que no va a haber tanta información nueva de acá al balotaje. Con lo cual vamos a aprovechar para reflexionar aún más de lo que lo hacemos normalmente. Sí, que son, eso que quiero aclarar, no es que vamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el mundo que estamos viviendo, ¿no? Son cosas que se viven ahora, que quizá no están ubicadas en un espacio temporal corto, más bien son, o sea, el periodo a trabajar. Creo que por lo general se lo puede comprender desde la vuelta a la democracia a la fecha, que justamente en esta semana cumplimos 40 años de democracia. Y bueno, vamos a hablar de las cosas que surgieron, ¿no? Sí, tendencias de más largo plazo. Exacto. Bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre la patria está en peligro, un concepto que está dando vueltas desde hace no poco tiempo, pero en el último tiempo, en el último año, ha estado mucho más presente y, y vale la pena reflexionar. ¿Está en peligro la patria? ¿Sí o no? Y para reflexionar sobre eso, primero me gustaría que charláramos sobre el concepto de patria. ¿Qué es Ujú. la patria? Si hay algo que está en peligro, ¿qué es eso que está en peligro? ¿No? Y patria viene del latín pater, que es padre, ¿no? Que sería como la tierra de nuestros padres. Y del latín nos llega a nosotros por idioma y por cultura también. Ahora bien, Sí. en la antigua Roma había un concepto paralelo a ese, que era el de ubi bene, ibi patria, que significa donde vivís bien, ahí es tu patria. Y a mí me gusta mucho más ese concepto por mis raíces croatas y eslavas. En croata, justamente, patria se dice domovina, que viene de dom, que es hogar, no padre, hogar, el que vos creaste. ¿No? Entonces surge la pregunta, que yo siempre me la hago, ¿por quién darías más fervientemente la vida? ¿Por el lugar de tus padres o por el que vos creaste y construiste con tu mujer, con tus hijos? La pregunta interesante. Y sí, yo, más que nada por mi configuración mental, elegiría la cuestión del hogar, esa cuestión de raíces que yo entiendo que en el momento que se creó no tenía esa noción, pero bueno, después en el siglo XX el tema de la patria y el nacionalismo tuvo mucho que ver en los sucesivos combates y enfrentamientos entre naciones. Sí, sí, pero ahora después más adelante voy a ir a un punto por el cual traje esto, eh, para poder entender mejor si uno entiende la patria de una manera o la entiende de otra, cuáles son las consecuencias de eso. ¿No? Ujú. Entonces las raíces son importantes y nos dicen de dónde venimos, y quien no conoce su pasado
le falta identidad, dice Arturo Jaureche en el Mediopelo en la Sociedad Argentina. Y te pongo mi ejemplo. Yo quería mucho a Croacia por mi padre, pero la terminé de amar realmente cuando fui solo y la descubrí, conocí su cultura, idiosincrasia, y la hice mi lugar. Que es lo mismo que me pasa con Argentina. ¿Por qué amo a Argentina? ¿Solo porque nací acá? No, porque acá construí mi propia identidad. Y ahí es donde voy con esto de cómo consideramos a la patria, ¿no? ¿Solamente el lugar en donde nacieron nuestros padres o es eso el lugar que construimos nosotros? El lugar en el que construí, el lugar en el que quiero seguir construyendo en el futuro, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A preguntarme, ¿cuántos de nuestros jóvenes hoy sienten que la Argentina es ese lugar para formar su hogar y construir su futuro? Lamentablemente se van uno detrás de otro a vivir afuera. Lo vemos en las Los que pueden, encuestas. sí. ¿Cómo? Los que pueden, sí. Claro. Y los que no pueden, tienen ganas de irse. Anhelan con eso. Ujú. Hay un montón de encuestas, se ve en la calle cuando hablas con la gente, ¿no? Hay un montón de jóvenes que sueñan con irse a probar suerte a otro lado. Entonces, ¿qué patria es la que está en peligro? Si una parte de ella ya estuvo demolida, en mi opinión, y hace que muchos de esos jóvenes no lo consideren como su lugar para hacer el futuro, y quieran buscar otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que está en peligro? Ahí es donde está la pregunta, ¿no? Y cuando digo que ya fue demolida la patria, que ya estuvo en peligro antes y que eso es la consecuencia de eso es esta voluntad de la gente de irse, ¿no? Es que grieta tras grieta, a lo largo de las décadas, se fue rompiendo el vínculo unitivo de la nación, que es la concordia. Ujú. Y, y el problema es porque pocos identifican un proyecto de vida en común entre todas estas facciones. Cada cual tiene su propio proyecto individual o de su pequeño colectivo, pero no algo común. Es más un sálvese quien pueda, ¿no? Sí, si me pongo a pensar es Hegel hablando de la sociedad civil. Bueno, dijiste Hegel, me hace recordar a los kirchneristas, que dicen la patria es el otro. Y muchachos, los peronistas son los que abogaban por el 5 por 1, ¿no? Después vienen otros y así van, y cada uno va agregándole nafta, que fue lo que hablábamos la pasada de nafta y ahora tenemos faltante de nafta. Sí. Lo que falta la vienen agregando a este problema de, de la grieta y de las facciones, ¿no? Y voy un paso más adelante también en el análisis, ¿no? Las facciones han generado esa ruptura del proyecto común. Pero además, estamos viviendo con niveles de pobreza exorbitantes, ¿no? En el episodio 4 hablamos sobre que la política no debate sobre el 40% de pobreza. Incluso decíamos en aquel episodio, los que ganan 2 pesos por arriba del corte también son pobres, ¿no? Y es más, dijimos, el decil más alto comienza en una línea de corte de ingresos que en los países más desarrollados sería considerado pobre alguien en esa línea de Ujú. corte. Con lo cual, toda la sociedad está empobrecida. Y eso conspira a encontrar un horizonte y un futuro, o a querer aportar cada uno su granito de arena a la patria, al bien común. Porque no hay sentido de proyecto común. Y la consecuencia es esto, ¿no? El sálvese quien pueda, lamentablemente. Y en el sálvese quien pueda, no hay ley, y como decía Carlos Nino, vivimos en un país al margen de la ley. Y te pongo algunos Sí. ejemplos, que los hemos tratado algunas veces, creo que fuera de micrófono, ¿no? Las motitos, que hacen lo que quieren, en toda la ciudad de Argentina, en el norte, en Resistencia, en Paraná, en Santa Fe, en el Gran Buenos Aires,
en Cuyo, en la Patagonia. El que va en motito hace lo que quiere, no Sí, es respeta. como una... No sé por qué sienten como que es una bicicleta motor, algo así. Es como que para ellos las reglas de tránsito no existen, ¿no? Y es un síntoma ese. Los trapitos. Los trapitos son los dueños de la calle. Hace poco me pasó uno que dejé el auto 2 días en un lugar y el día siguiente me dice, me debes 2 días, me dijo. Me debes 2 días. Yo dije, pero ¿cuándo te hice el contrato de alquiler? ¿Entendés? Me debes 2 días. ¿No? Son los dueños de la calle. Y otro, aún peor todavía, la usurpación de terrenos. Sea de terrenos públicos, de terrenos privados grandes, o al que le usurpan su casita que tiene ahí, no sé, en Monte Grande, ¿me entendés? Y le usurpan la casita que se compró con tanto esfuerzo. Es una vía libre, ¿no? Entonces, en el vía libre, en el sálvese quien pueda, ¿dónde está la patria? ¿Cómo podemos construir algo común si cada uno tira para su lado sin respetar los derechos de los demás? Tanto que se habla de los derechos, ¿no? Sí. Y cada uno hace lo que quiere. Sí, no solo que cada uno hace lo que quiere, sino que, bueno, el libro de, un gran libro que lo recomiendo, que es El nudo de Pani, que obviamente su objeto de estudio es el Gran Buenos Aires, es lo que se conoce como conurbano, y explica esto de que el conurbano no es una sola imagen homogénea, más bien es un mosaico, ¿no? Y ahí empiezan, zona norte desde el conurbano, no, por ejemplo. Tal cual. Eh, Interesante, interesante. Y justamente con esta cuestión de los terrenos, utiliza dos ejemplos. Uno es el de... Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Buenos días, Milan, ¿cómo va? Hola Agustín, ¿cómo andás? Todo bien, con una semana media lluviosa, creo que por toda Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, por lo menos me parece que llovió bastante, pero bueno. Este episodio que tenemos el día de hoy es un poco diferente al último, que si no lo escucharon recomiendo que lo escuchen y también recomiendo que compartan a sus conocidos porque eso nos ayuda un montón. La diferencia que hay con el episodio anterior es que el episodio anterior quizás tenía más datos duros, era más un análisis sobre lo que nos habían dejado las generales y todo lo que eso llevaba. Este episodio es distinto, es una cuestión más de un enfoque, si se quiere, de comprensión de cosas Analítico. y de títulos, sí, más analítico, cualitativo, si se quiere, de comprender fenómenos y palabras o frases, nociones que se manejan en el discurso político. Que te digo, creo que los próximos van a ser bastante así hasta el balotaje, porque intuyo que no va a haber tanta información nueva de acá al balotaje. Con lo cual vamos a aprovechar para reflexionar aún más de lo que lo hacemos normalmente. Sí, que son, eso que quiero aclararlo, no es que vamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el mundo que estamos viviendo, ¿no? Son cosas que se viven ahora, que quizás no están ubicadas en un espacio temporal corto, más bien son, o sea, el periodo a trabajar. Creo que por lo general se lo puede comprender desde la vuelta a la democracia a la fecha, que justamente en esta semana cumplimos 40 años de democracia. Y bueno, vamos a hablar de las cosas que surgieron, ¿no? Sí, tendencias de más largo plazo. Exacto. Bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre la patria está en peligro, un concepto que está dando vueltas desde hace no poco tiempo, pero en el último tiempo, en el último año, ha estado mucho más presente y, y vale la pena reflexionar. ¿Está en peligro la patria? ¿Sí o no? Y para reflexionar sobre eso, primero me gustaría que charláramos sobre el concepto de patria.
¿Qué es Ujú. la patria? Si hay algo que está en peligro, ¿qué es eso que está en peligro, ¿no? Y patria viene del latín pater, que es padre, ¿no? Que sería como la tierra de nuestros padres. Y del latín nos llega a nosotros por idioma y por cultura también. Ahora bien, Sí. en la antigua Roma había un concepto paralelo a ese, que era el de ubi bene, ibi patria, que significa, donde vivís bien, ahí es tu patria. Y a mí me gusta mucho más ese concepto por mis raíces croatas y eslavas. En croata, justamente, patria se dice domovina, que viene de dom, que es hogar, no padre, hogar, el que vos creaste, ¿no? Entonces surge la pregunta, que yo siempre me la hago, ¿por quién darías más fervientemente la vida? ¿Por el lugar de tus padres o por el que vos creaste y construiste con tu mujer, con tus hijos? La pregunta interesante. Y sí, yo, más que nada por mi configuración mental, elegiría la cuestión del hogar, esa cuestión de raíces que yo entiendo que en el momento que se creó no tenía esa noción, pero bueno, después en el siglo XX el tema de la patria y el nacionalismo tuvo mucho que ver en los sucesivos combates y enfrentamientos entre naciones. Sí, sí, pero ahora después más adelante voy a ir a un punto por el cual traje esto, eh, para poder entender mejor si uno entiende la patria de una manera o la entiende de otra, cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Ujú. Entonces las raíces son importantes, y nos dicen de dónde venimos, y quien no conoce su pasado le falta identidad, dice Arturo Jaureche en el Medio Pelo en la Sociedad Argentina. Y te pongo mi ejemplo. Yo quería mucho a Croacia por mi padre, pero la terminé de amar realmente cuando fui solo y la descubrí, conocí su cultura, idiosincrasia, y la hice mi lugar. Que es lo mismo Ujú. que me pasa con Argentina. ¿Por qué amo a Argentina? ¿Solo porque nací acá? No, porque acá construí mi propia identidad. Y ahí es donde voy con esto de cómo consideramos a la patria, ¿no? ¿Solamente el lugar en donde nacieron nuestros padres o es eso el lugar que construimos nosotros? El lugar en el que construí, el lugar en el que quiero seguir construyendo en el futuro, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Eh, a preguntarme, ¿cuántos de nuestros jóvenes hoy sienten que la Argentina es ese lugar para formar su hogar y construir su futuro? Lamentablemente se van uno detrás de otro a vivir afuera. Lo vemos en las Los que pueden, encuestas. sí. ¿Cómo? Los que pueden, sí. Claro. Y los que no pueden tienen ganas de irse. Anhelan con Ujú. eso. Hay un montón de encuestas, se ve en la calle cuando hablas con la gente, ¿no? Hay un montón de jóvenes que sueñan con irse a probar suerte a otro lado. Entonces, eh, ¿qué patria es la que está en peligro? Si una parte de ella ya estuvo demolida, en mi opinión, y hace que muchos de esos jóvenes no lo consideren como su lugar para hacer el futuro, este, y quieran buscar otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que está en peligro? Ahí es donde está la pregunta, ¿no? Y cuando digo que ya fue demolida la patria, que ya estuvo en peligro antes y que eso es la consecuencia de eso es esta voluntad de la gente de irse, ¿no? Es que grieta tras grieta, a lo largo de las décadas, se fue rompiendo el vínculo unitivo de la nación, que es la concordia. Ujú. Y, y el problema es porque pocos identifican un proyecto de vida en común entre todas estas facciones. Cada cual tiene su propio proyecto individual o de su pequeño colectivo, pero no algo común. Es más un sálvese quien pueda, ¿no? Sí, si me pongo a pensar es Hegel hablando de la sociedad civil. Bueno, dijiste Hegel, me hace recordar a los kirchneristas, que dicen la patria es el otro. Y muchachos, los peronistas son los que abogaban por el 5 por 1, ¿no? Después vienen otros y así van, y cada uno va agregándole
nafta, que fue lo que hablábamos en la pasada de nafta y ahora tenemos faltante de nafta. Sí. Lo que falta la vienen agregando a este problema de la grieta y de las facciones, ¿no? Y voy un paso más adelante también en el análisis, ¿no? Las facciones han generado esa ruptura del proyecto común. Pero además, estamos viviendo con niveles de pobreza exorbitantes, ¿no? En el episodio 4 hablamos sobre que la política no debate sobre el 40% de pobreza. Incluso decíamos en aquel episodio, los que ganan 2 pesos por arriba del corte también son pobres, ¿no? Y es más, dijimos, el decil más alto comienza en una línea de corte de ingresos que en los países más desarrollados sería considerado pobre alguien en esa línea de corte. Con lo cual, toda la sociedad está empobrecida. Y eso conspira a encontrar un horizonte y un futuro, o a querer aportar cada uno su granito de arena a la patria, al bien común. Porque no hay sentido de proyecto común. Y la consecuencia es esto, ¿no? El sálvese quien pueda, lamentablemente. Y en el sálvese quien pueda, no hay ley, y como decía Carlos Nino, vivimos en un país al margen de la ley. Y te pongo algunos Sí. ejemplos, que los hemos tratado algunas veces, creo que fuera de micrófono, ¿no? Las motitos, que hacen lo que quieren, en toda la ciudad de Argentina, en el norte, en Resistencia, en Paraná, en Santa Fe, en el Gran Buenos Aires, en Cuyo, en la Patagonia. El que va en motito hace lo que quiere, no Sí, es responde. como una... No sé por qué sienten como que es una bicicleta motor, algo así. Es como que para ellos las reglas de tránsito no existen, ¿no? Y es un síntoma ese. Los trapitos. Los trapitos son los dueños de la calle. Hace poco me pasó uno que dejé el auto 2 días en un lugar y el día siguiente me dice, me debes 2 días, me dijo. Me debes 2 días. Yo dije, pero ¿cuándo te hice el contrato de alquiler? ¿Entendés? Me debes 2 días. ¿No? Son los dueños de la calle. Y otro, aún peor todavía, la usurpación de terrenos. Sea de terrenos públicos, de terrenos privados grandes, o al que le usurpan su casita que tiene ahí, no sé, en Monte Grande, ¿me entendés? Y le usurpan la casita que se compró con tanto esfuerzo. Es una vía libre, ¿no? Entonces, en el vía libre, en el sálvese quien pueda, ¿dónde está la patria? ¿Cómo podemos construir algo común si cada uno tira para su lado sin respetar los derechos de los demás? Tanto que se habla de los derechos, ¿no? Sí. Y cada uno hace lo que quiere. Sí, no solo que cada uno hace lo que quiere, sino que, bueno, el libro de, un gran libro que lo recomiendo, que es El nudo de Pani, que obviamente su objeto de estudio es el Gran Buenos Aires, es lo que se conoce como conurbano, y explica esto de que el conurbano no es una sola imagen homogénea, más bien es un mosaico, ¿no? Y ahí empiezan, zona norte del conurbano, no, por ejemplo. Tal cual. Eh, Interesante, interesante. Y justamente con esta cuestión de los terrenos, utiliza 2 ejemplos. Uno es el de Pantera, que es un tipo que usurpaba terrenos y después apretaba y conseguía que la población se asiente en terrenos fiscales. Y también contaba el ejemplo de Constantini, ¿no? El empresario de Nordelta, que es este tema de que, bueno, compraron terrenos inundables a bajo costo e hicieron todo un proyecto para que esos terrenos sean habitables. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado? Lo hizo un privado. Y él justamente dice, el Estado abandonó. Y entonces el que tiene la posibilidad de hacer un megaproyecto inmobiliario con todo lo que eso conlleva en el nivel social, ¿no? Eh, bueno, algunos se pueden salvar y otros lamentablemente quedan en la desidia. Que trae un montón de problemas urbanísticos a futuro muy difíciles de resolver después. Sí, sí, no, es complejísimo. Y yo no estoy para nada en contra de que el privado pueda lotear su tierra y hacer un desarrollo.
Pero vos fijate, gobierno tras gobierno, color tras color, de lo que sea, le dejan al privado que haga por su incapacidad de tener una idea de cómo planificar ese crecimiento y ese desarrollo, que haga lo que quiera, cuando lo que debería hacer es generar las condiciones y los límites para que luego el privado se desarrolle, ¿no? Sí, sí. Lo deja librado al sálvese quien pueda, porque no hay un proyecto común. Y fíjate que cuando sí tuvimos un proyecto de país, que fue la Constitución de 1853, que la aplicaron después de grandes gobernantes, llegamos a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y era este mismo país, ¿eh? No era otro país, era este. Pero con otra clase de dirigente y con un proyecto común. Eh, que ninguno de los que se presentó en las últimas elecciones tiene un proyecto de país. Ni ellos, ni sus partidos. Ujú. Y si bien no me gusta el concepto de primicia, te voy a dar una primicia, y es que estoy trabajando en un libro donde explico un proyecto de país y que voy a intentar terminarlo para el año que viene, pensando en la persona como el centro de las políticas públicas y en el bien común como el fin de la política y del Estado. Cuando salga hablaremos más en profundidad sobre él, falta todo trabajo por hacer, hay mucho hecho, en algún momento del año que viene estará publicado. Bueno, lo vamos a esperar ansiosamente. Sí, sí, sí. Le estoy metiendo cabeza a eso. ¿Y por qué es importante tener un proyecto de vida en común? Es la pregunta que surgiría, digamos, ¿no? Tanto digo que hay que tenerlo, bueno, ¿por qué? Porque mientras se hacen las cosas mal, los ciudadanos de a pie perdemos calidad de vida, perdés oportunidades en tu vida. Y vamos a poner dos ejemplos bien recientes, ¿no? Y supuestamente contrapuestos. Los gobiernos de Macri y los de Alberto Fernández. 8 años entre los dos. Y nada. Solo penurias. Claro, y si va más atrás, lo mismo, ¿no? Y eso genera que la gente se frustre y que la patria se ponga en peligro, claramente. Pero no desde el punto de vista de viene uno y va a hacer tal cosa, o viene el otro, cualquiera de los dos que gane, en el balotaje, y tal, sino que toda esa inacción, incapacidad de resolver problemas a lo largo del tiempo, hacen que la patria, concebida como esto de un proyecto común, un lugar en donde quiero hacer mi hogar, construir mi hogar y tener un futuro, sí, en ese sentido, sí está en peligro ese futuro. Porque, te pongo un ejemplo concreto, que conozco bien. La Ruta Nacional 18, en Entre Ríos. Son 300 kilómetros, Paraná-Concordia. Hace como 10 años la están construyendo y no la terminan. A ninguno de esos genios se le ocurrió, en vez de hacer los 300 kilómetros todos juntos, hacer ni siquiera 100, te digo, 50 en 2 años. 50 más en 2 años. 50 más. ¿Eso qué hubiera generado? Si vos haces 50 en 2 años, en 4 años tenés 100 kilómetros de los 300 que ya podés usar, que reducen muertes por accidente de tránsito, tiempo de traslado, es más cómodo circular, generás movimiento económico porque la gente empieza, es una novedad, a ver, uso la ruta para ir a tal lado. Y ya empezás a disfrutar de los beneficios de la obra. De esta manera, Sí. hace 10 años que no podés hacer nada, está ahí la obra. Y avanzan de a poquito y le ponen una piedrita, inauguran una cosa que no se usa, todo para conveniencia política. Pero los que vivimos, los ciudadanos de pie, somos los que sufrimos esa falta de concreción y te frustra, te Ujú. frustra. ¿Y cuál es la mejor expresión que hemos tenido los argentinos en el último tiempo sobre frustración, hartazgo e indignación? El 2001. El 2001 es el mejor ejemplo en donde explotó la gente gritando que se vayan todos. Y no se fue ninguno. Ninguno. Quedaron todos los mismos.
Y no se van a ir. Y no se van a ir por ahora. Por ahora no se van a ir, lamentablemente. En varios episodios hablamos que los K eran hijos del 2001 y por tanto Milei, siendo hijo de los K, era como nieto del 2001, Ujú. ¿no? Macri también, hijo del 2001. Macri también es hijo del 2001, totalmente. El tema es que todos siguen en la misma lógica, unos contra otros. De hecho, fíjate ahora en el balotaje, ¿no? Milei y algunos de Juntos por el Cambio en contra del kirchnerismo, el kirchnerismo en contra de Milei. O sea, la lógica de ir unos contra otros, seguimos con la grieta. Mentira que iban a terminar con la grieta. No terminaron nada, la están cada vez profundizando. Vos dijiste en varios episodios, habrá otra grieta. Claro, porque no hay proyecto común, no hay Sí, la patria. reconfiguran. Claro, no hay patria. O sea, lo que se propusieron de terminar con la grieta lo lograron. El problema es que no supieron qué poner después de la grieta. Porque no lo tenían previamente. Y No se esto, imaginan un mundo, perdón, sí, no se imaginan un mundo post-grieta, exacto, lamentablemente. exacto. Y esto no es un tema solo argentino. Los italianos gritaban en el 2012, 2013, fuera tutti. ¿No? También, que se vayan todos, todos afuera. ¿No? Tutti a casa, todos a casa. Hay un documental muy interesante de la danesa Lise Birk Pedersen, que lo recomiendo, que se llama justamente Tutti a casa, del año 2017, en el cual cuenta cómo fue el crecimiento del movimiento Cinco Estrellas, movimiento Cinque Stelle, que fundó el cómico italiano Beppe Grillo, un tipo muy estridente, no sé si te hace acordar algo. Sí, aparte también tiene está peinado por la mano invisible. Así es, exactamente. Eh, y con ese histrionismo logró juntar gente eh, y llevar al Congreso italiano a personas sin formación y sin ningún tipo de experiencia, sin formación política, ¿no? Y sin ningún tipo de experiencia. Era ese su objetivo, ¿no? Llevar a la gente común al Congreso. Y no está mal que alguien que no estuvo en política participe en política, el tema es que hay que estar preparado para eso. Y la consecuencia, el resultado de ese experimento fue desastroso. Desastroso en Italia. Desastroso. No Sí, sé. a ver, sin ir más, bueno, es ir lejos en la historia, pero los bolcheviques se propusieron lo mismo y no tenían, algunos sí, pero la línea, por lo menos más estalinista, no tenía una gran formación Claro. política. Y no estoy diciendo con eso que, entonces solo para estar en el cargo tal hay que haber estado en tal otro antes. No, porque hay gente muy valiosa que viene del sector privado o incluso del sector público, pero no de cargos políticos, que pueden perfectamente hacer las cosas bien, pero hay que tener una formación. Alguien que no le interesaba la política hace 15 días, lo pones en un cargo público, no va a hacer las cosas bien. Eso estoy seguro. Y el Ujú. ejemplo de Cinque Stelle es un gran ejemplo para ver cómo esos experimentos fracasan, ¿no? Eh, y en, esa, en ese fracaso, esa pérdida de oportunidad, Italia sigue con el problema de representación y con un problema político enorme, que es idéntico al argentino, en donde no hemos terminado de resolver el problema que se engendró en el 2001. Seguimos igual. Es más, hemos hablado que la previa de la elección de este año se parecía a la del 2003. La previa de la general se parecía a la del 2003. Que supuestamente esa elección del 2003 venía a resolver ese quilombo que generó el 2001. Sí. Pero el resultado, para mí, se parece más al resultado de la elección de octubre del 2001, en Ujú. donde la gente fue a votar frustrada y enojada, mucha gente votó en blanco o nulo y terminó ganando Dualde. Increíble, pero real, así pasó. ¿Y por qué digo, por qué lo comparo, no? Porque ahora acudieron a votar 3 millones y algo de personas más entre las PASO y las generales, ¿no? Y aparentemente, aunque es difícil de decir con exactitud, pero aparentemente la mayoría votaron a Massa, porque Massa aumentó muchísimo su caudal de votos,
siendo que los analistas decían, los que vayan a votar nuevos van a votar por Milei. Y no fue así. Sí. Y eso muestra que le pusieron nafta, como dijimos en el episodio anterior, al aparato. Y llevaron a votar a todos los que podían, ¿no? Y eso incluso te revierte un poco lo que se decía, que Milei tenía un voto totalmente transversal, incluso dentro de los pobres. Yo te diría, puede ser que de los pobres más desencantados, pero, eh, como dice Rodrigo Sarazaga, es un analista que Carlos Pañi siempre menciona en los lunes, y miramos a Carlos Pañi porque hace análisis muy interesantes, hizo un análisis post generales y a medida que aumenta la pobreza, aumenta la intención de voto a Massa. Entonces, algo cierto hay que incluso los pobres votan a Milei, pero a medida que aumenta más la pobreza, más cantidad de gente vota a Massa y esa es mucha de la gente que probablemente el aparato impulsó a votar por Massa. Y acá me lleva a un poco más de algo más esperanzador, porque no todo es negativo, ¿no? Y es que el aparato con toda la nafta, con Milei como amenaza, pongámoslo así, ¿no? Sí. Ese aparato aceitado hace 70 años solo logró el 36% de los votos. Solo el 36% de los votos. Con lo cual, es un aparato en decadencia. Y eso Sí, para eso mí, sin lugar a dudas. es una buena noticia. Al menos es una novedad, ¿no? De los últimos años. Ya Scioli había sacado el 38% en las generales de 2015 y Alberto Fernández, con uno de los peores gobiernos de la historia moderna contemporánea argentina, que fue el de Macri, enfrente, con todo el peronismo unido, todas esas cosas positivas, sacó el 48%, o sea, no llegó al 50% de los que fueron a votar. Y si ahora le sumamos este 36 que sacó en las generales Massa, bueno, la máquina se les está oxidando. Y eso es bueno, porque quiere decir que hay oportunidades para salir del entuerto este en el que estamos. Sí, de hecho lo que quisiera por ahí más o menos agregar es que el peronismo, cuando hablo del peronismo me refiero a Perón, se presentaba como una respuesta, ¿no?, a la situación que había en la clase trabajadora que obviamente las clases más altas la veían con cierto temor, más que nada por una, no diría insurrección marxista, pero sí como en una cierta organización, y justamente el fenómeno peronista logró que eso no ocurra, pero se presentaba como una respuesta ante eso. Hoy el peronismo, más que una respuesta al problema, es una administración del problema. O sea, no vamos a sacar pobre, lo vamos a administrar. Sí. Y es un gran problema, ¿no? Siendo una minoría, que es un elemento interesante que lo voy a dejar ahí marcado para tratar en el próximo episodio. Son una minoría y nos gobierna una minoría. ¿Cómo lo logran? Lo vamos a ver en el próximo episodio. Es muy interesante. Pero no dejan de ser una minoría que sacaron el 36%, el 38% con Scioli, el 48% con Alberto, que no es una mayoría, no deja de ser una minoría de los que fueron a Ujú. votar. Es un tema interesante, ¿no? Aún así nos gobierna una minoría. Y dijimos, hay esperanza, ¿no? Porque son una minoría, a pesar de que nos gobierne una minoría. Y entonces surge algo que he escuchado en las últimas décadas, ni siquiera en los últimos años, en las últimas décadas, es ahora o nunca. No sé si alguna vez escuchaste que mucha gente dice, no, hay que votar a tal o cual porque es ahora o nunca. Sí, de hecho, si me remonto, la campaña 2015, 2019, 2023 está caracterizada por eso. Bueno, y si era ahora o nunca en el 2019.
Era ahora, bueno, en 2015, y en 2019, y en el 21. Bueno, no fue nunca. Podía ser ahora, pero nunca no, porque el país sigue existiendo. Pésimamente mal administrado y con una calidad de vida muy baja y muy mala para todo el mundo, como venimos diciendo. Pero no existe eso de es ahora o nunca. Es más, muchos dicen, gana Massa y después sigue Malena y después Tommy y después el hijo de Tommy. Eso es una actitud bastante derrotista, ¿no? Si vemos que sacan cada vez menos votos eh, y que la gente de a poco se va dando cuenta de muchas cosas, no es ahora o nunca. Siempre hay una oportunidad. Hay que saber aprovecharla. Hay que, Sí, de hecho, si, perdón, sí, de hecho, si se trabaja sobre esta lógica, ahora es nunca, bueno es ahora, hagamos todo así rápido, desastroso, porque estamos desesperados, ¿no? Porque nunca llega. exactamente, exactamente. Y yo conozco muchos que se meten ahí en cualquier lugar porque es ahora o nunca. Y se equivocan en el sentido de que las cosas buenas llevan su tiempo de construcción y si vos estás siempre pensando en es ahora o nunca, entonces es nunca, porque no vas a llegar nunca. Hay que construir en el tiempo y hay que proponer algo bueno. Y algo bueno lleva su tiempo. Entonces, hay que quitarse esa idea de es ahora o nunca. Hay que trabajar Sí, para que en algún momento sea, que es muy sí, difícil. tal cual. De hecho, un país que con todas las complicaciones que tiene, porque es un país gigante, que no sé bien el número de cantidad de habitantes que tiene, pero es uno de los países más poblados del mundo, que es la India, tiene planes a 40 años, digamos. No, no es que están haciendo todas las corridas. Sí, tal cual. Y para los chinos, siempre dicen que para los chinos el corto plazo son 50 años. Imagínate. Así que yo creo que hay que quitarse esa idea de es ahora o nunca. Hay que, cada uno que vote a conciencia y lo que cada uno crea, pero la construcción política tiene que ser sí o sí de mediano y largo plazo. Porque si no Ujú. vivimos de barquinazo en barquinazo, de un lado al otro, pensando en el ya, 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 y así estamos. Sí, genera esa cuestión de la inmediatez que como señalamos es problemática. A veces es más, es peor el remedio que la enfermedad. Así es. Lo que sí es cierto es que ya, o sea, dentro de pocas semanas, tenemos un balotage que hay que votar por alguna de las dos opciones, o en blanco, o anular, o lo que sea, pero hay que ir y eso sí es ahora, ¿no? En ese caso Sí, sí, es ahora. sí, que de hecho quería trabajar más o menos el tema del balotage, la noción del balotage tiene todo un fundamento, ¿no? Pero a mí el que más me interesa es esa intención de, legitimar a uno de los dos candidatos en la contienda electoral, porque se considera, por ejemplo, que con el 30% de los votos uno no tiene legitimidad para ser presidente. Y acá uno podría objetar qué pasó en el caso de Néstor Kirchner, porque si uno es estricto, no fue presidente con la suficiente legitimidad que uno espera, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que fue elegido, muy similar al actual, donde la clase política carece de la legitimidad que experimentó en otros tiempos, sin ir más lejos, en todas las elecciones presidenciales, desde la democracia a la fecha, excepto la del 2003 y posiblemente la del 2023. En los hechos, uno en el balotaje, como dijimos, opta por escenarios que se le ofrecen, que legalmente son tres, legalmente, ¿no? Es el votar en blanco, eh, votar a uno, a A o a B, en este caso a Massa o a Milei. Y vuelvo a remarcar esto, ¿no?, de la cuestión legal, que está garantizada en las reglas de juego que aceptamos en este sistema, porque también está la opción de no ir a votar, que en este país es ilegal, porque son obligatorias, ¿no? Correcto. Si uno observa el discurso político actual, verá que de un lado y del otro se aboga por la idea de que en las próximas elecciones son determinantes para el resto de la historia, que es esto de la ahora o nunca, ¿no? Posiblemente porque ambos espacios saben que gane quien gane,
no tendrán la suficiente legitimidad como para hacer lo que se les cante. Eso es un tema. ¿Cómo vas a llegar a ser presidente? Y bueno, no tener la legitimidad suficiente como para usar la motosierra o cosas Sí, bastante locas. la legitimidad que te da el voto y la legitimidad institucional con diputados, senadores, etcétera. Ujú. Y el voto en blanco en sí es la forma que tiene la ciudadanía para decir que no se siente representada por ninguna de las ofertas electorales y que tampoco legitima a esas autoridades. Que no significa que no quiere que nadie la gobierne. Más bien, sabe que alguien lo va a gobernar, pero con el voto en blanco le quiere comunicar al futuro presidente que tendrá que gobernar teniendo en cuenta que un sector no se siente representado. Qué distinta sería la historia si esto se hubiera simbolizado con Néstor Kirchner, ¿no? Que bueno, producto de que uno se ha bajado de la contienda electoral, que es Carlos Saúl Menem, no se hizo el balotaje. ¿Qué forma tiene el poder de